el primer respondiente en las pacientes que se van a enfrentar al cáncer del cuello uterino. Entonces es importante que sepan tamizar el cáncer del cuello uterino, cuándo remitirlo al ginecólogo, por qué usamos las pruebas que usamos y cuál es el fin de estas, ¿de acuerdo? No tengo ningún conflicto de interés en esta charla, entonces vamos a dar inicio. ¿Por qué es importante tamizar el cuello uterino? Por esto, porque las mujeres se mueren de eso, ¿listo? Nuestras mujeres se están muriendo de cáncer de cuello uterino. Esto es del Globocast más reciente del 2020, donde nosotros podemos evidenciar que en Colombia estamos alrededor del 16.7 al 25.2 por cada 100.000 mujeres en una incidencia del cáncer del cuello uterino. En cuanto a la mortalidad, alrededor del 9 al 16.4%. Y en cuanto a la prevalencia, que la prevalencia es importante porque la prevalencia del cáncer de cuello uterino es lo que causa la mortalidad, es lo que condiciona la mortalidad, estamos alrededor de un 30 a un 39.9 por cada 100.000 habitantes. Esto es importantísimo y es gravísimo porque tenemos en nuestras manos la herramienta principal que es la vacunación, no lo estamos haciendo y no estamos tamizando bien nuestras pacientes. En Latinoamérica, aquí ya podemos ver nuestro país, en Colombia tenemos un 14.9% de incidencia de cáncer de cuello uterino por cada 100.000 mujeres. En cuanto a la mortalidad podemos ver que tenemos un 7.4% de mortalidad de cáncer de cuello uterino en nuestra población. Esta mortalidad ha ido disminuyendo, sin embargo, a raíz de un incidente que hubo en un pueblo conocido acá nuestro, por la vacunación, la mortalidad volvió a aumentar, pues es inadmisible que esto esté pasando. Y en cuanto a la prevalencia, en nuestro país estamos alrededor del 39.4%, o sea, solo hemos bajado 10 puntos porcentuales del 50%, que también es preocupante y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hablar un poco de la patogénesis y los métodos diagnósticos que tenemos y las herramientas que ustedes tienen como médicos generales para enfrentarse a los pacientes con una patología cervical. En principio, les voy a mostrar un video corto donde podemos evidenciar cuál es la patogénesis y por qué nosotros utilizamos el virus del papiloma humano como un gold estándar diagnóstico para el diagnóstico de la tamización del cáncer de cuello uterino. Entonces, el virus del papiloma humano es un virus de doble cadena que tiene aproximadamente más o menos 100 serotipos que se han ido identificando e investigando. ¿Y cómo se van a diferenciar? Estos virus se diferencian por la proteína de la cápside que se llama L1, dentro de la cual se encuentra el ADN del virus, que es lo rojo que ustedes están viendo en este momento, y aproximadamente 40 de estos serotipos son los que van a infectar la mucosa epitelial y se van a clasificar de acuerdo a la asociación del cáncer del cuello uterino, ¿sí? El genoma el genoma del virus del papiloma humano está organizado en 3 regiones principales, ¿listo? Diferentes, 6 genes tempranos que van de la letra E a la letra E, de la letra E1 a la letra E6, 2 genes tardíos que van de L1 a L2 y una región de control larga o LCR que controla la replicación viral y la expresión de estos distintos genes. L1 y L2, que son importantes porque de ahí es donde parte la vacunación, codifican para las proteínas mayores y menores de la cápside de los genes tempranos, que son los que van a regular en sí la replicación viral del papiloma humano. La típica zona donde nosotros vamos a ver la infección es la zona de transformación, y es lo que nos tiene que interesar a nosotros porque ahí es donde se van a infectar nuestros pacientes, ¿listo? Como nosotros sabemos, el epitelio del cérvix consiste en células escamosas estratificadas que se van a diferenciar a medida que se alejan de la membrana basal, ¿de acuerdo? Y la membrana basal, a su vez, también contiene células madres que se dividen y se diferencian en células escamosas a medida que se van alejando de la superficie del epitelio. Es la membrana basal nuestro punto de inflexión importante para nosotros ver cuándo, cómo y por qué se están infectando y el virus de papiloma humano está persistiendo en esta paciente, ¿listo? Puede existir en este epitelio microabreaciones que pueden ser secundarias simplemente a la actividad sexual y por eso es importante la vacunación previa al inicio de la actividad sexual de nuestros pacientes. Y estas microabrasión van a ocurrir en el epitelio cervical y las partículas oportunistas del virus del papiloma humano, que son las que están viendo en amarillo, van a invadir este epitelio del cérvix, ¿de acuerdo? Van a infectar las células de la membrana basal, como lo estamos viendo en este momento, y el DNA del BPH lo que va a hacer es va a empezar a replicarse de una manera indiscriminada y el virus se empieza a incorporar dentro del genoma del hospedero, que en este caso son las mujeres, ¿de acuerdo?
Cuando las células se empiezan a dividir, se empiezan a diferenciar y se empieza a generar algo que se llama la amplificación del genoma viral y la síntesis de las proteínas de la cápside L1 y L2, que como lo vimos al principio, son importantes para la diferenciación de los tipos de virus que van a causar el cáncer de cuello uterino, ¿de acuerdo? Esta síntesis ocurre en las capas superficiales del epitelio, como lo están viendo en este instante, y la infección por papilomavirus puede ser larga, de larga duración, de división de células basales que van a proveer un reservorio manteniendo el genoma del núcleo del virus del papiloma humano que se está dividiendo. Por eso pacientes que adquieren esta infección, esta primoinfección en su primera relación sexual, la pueden manifestar a los 30, 34 años por la persistencia del virus en el epitelio. ¿Listo? Cuando las células basales están programadas para diferenciarse, van a activar el virus del papiloma humano y van a iniciar los estadios tempranos del ciclo vital del virus. ¿Listo? ¿Y esto qué incluye? Reactivación de las células de la replicación, produciendo múltiples copias del virus y formando la cápsula viral y finalmente liberando el virus del todo. ¿Listo? ¿Cómo es este proceso de replicación un poco más detallado? ¿Sí? Entonces, para iniciar este proceso se deben expresar los genes E6 y 7, que son los tempranos, de la proteína producto de la expresión que les acabo de explicar, y resulta en una replicación celular que no está programada. ¿Listo? Y por esta replicación es que se empiezan a producir múltiples copias del ADN del virus del papiloma humano, y por las replicaciones no programadas se empieza a evidenciar una alteración estructural del epitelio, como lo van a ver a continuación, y se empieza a ver un poco desorganizado, ya no es un epitelio normal, sino es una diferencia estructural distinta, y ahí es donde empiezan los problemas después de la infección del virus del papiloma humano. ¿Listo? Y esta diferenciación, ¿para qué nos sirve? Para clasificar el grado de lesión del virus del papiloma humano. Cuando hay un compromiso de 1/3 de la mucosa desde la membrana basal, es lo que ustedes conocen y han escuchado como NIC1. ¿Listo? Cuando hay 2/3, es lo que ustedes conocen como NIC2, y cuando hay más de 2/3, con respecto al compromiso de la membrana basal, es lo que ustedes conocen en los reportes anatomopatológicos como NIC3. ¿Listo? NIC3 tienen que tener claro que es el precursor directo, inmediato del cáncer del cuello uterino. ¿Y cuándo se da el NIC3? Cuando la infección supera la membrana basal y empieza a infectar la dermis. ¿Listo? La membrana basal es lo que están viendo en rosado, y en el momento que se rompe la membrana basal secundaria a la persistencia de la infección del virus del papiloma humano, es cuando va a empezar las lesiones preneoplásicas y el cáncer del cuello uterino. ¿Listo? Pero el virus del papiloma humano, ¿cómo va a causar cáncer del cuello uterino? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, la infección se va a dar cuando el virus penetra las células de las membranas basales del epitelio cervical. ¿Listo? En ese momento, como en ese momento hay una penetración de la célula, y la infección se inicia cuando el virus penetró la membrana basal y la cápsula del virus se pierde y se liberó el DNA viral y va a instaurarse en el núcleo de la célula del hospedero, que es la mucosa del cervix de nuestros pacientes. Como mencionamos al principio, el DNA del virus contiene 8 genes distintos tempranos que están identificados con la letra E, como lo ven ahí, y 2 genes tardíos que están identificados con la letra L. ¿Listo? En células normales, y esto lo conocen desde el pregrado, la división va a estar supervisada por 2 productos genéticos o 2 proteínas, que son la P53 y el retinoblastoma, que es el PRB. ¿Listo? El P53 va a ser lo que conocemos como el guardián del genoma y va a actuar como un gen supresor de tumores. ¿Listo? Va a iniciar la reparación del DNA en puntos de vigilancia del ciclo celular y una apoptosis o una muerte celular programada. ¿De acuerdo? Y la proteína del retinoblastoma o el PRB es responsable de prevenir la replicación del DNA que está dañado o que está alterado y regular el ciclo celular. Entonces, a medida que se van expresando los genes E6 y E7, esos empiezan a interactuar y se empiezan a pegar con el P53 y el PRB respectivamente, dando resultado a ¿qué? Pues a una división y una replicación celular no controlada, y por eso hay una persistencia de la replicación del virus que no es lo que va a causar el cáncer de cuello uterino. ¿Listo? A medida que las células infectadas se van a replicar, pues se producen más partículas virales y así producimos la persistencia del virus, que es lo crucial en el cáncer de cuello uterino. ¿De acuerdo? Unos hechos importantes. Entonces, ¿qué necesitamos?
Es importante que sepa que E6 y E7 se necesita a lo largo de toda la progresión y por eso las vacunas van a atacar son estas proteínas, la E6, la E7 y la L1 y la L2. ¿Listo? Si no se atacan esto, hay una acumulación de células positivas para el DNA del VPH y una persistencia del virus. ¿Listo? Los niveles del RNA mensajero son difíciles de cuantificar y son un blanco distinto de diagnóstico, por eso la parte del gen que es L1 lo hemos usado para diferenciar los distintos tipos de genotipos del virus del papiloma humano, clasificarlos en alto riesgo y bajo riesgo, y es por eso que el VPH es el gold estándar para el screening de nuestras pacientes. Esto simplemente es una imagen de lo que acabamos de ver, de cómo el virus va a empezar a infectar la membrana basal y asimismo generar todo el ciclo que les acabo de explicar del virus del papiloma humano. Esto es importante también que lo tengan en cuenta para que ustedes le expliquen a sus pacientes que van a llegar a la consulta y les van a decir, doctor, tengo un NIC1, tengo un NIC2, tengo un ASCUS, tengo ley de alto grado, ¿qué significa eso? ¿Me voy a morir o no? ¿Listo? Pacientes que tienen un NIC1, que ya saben qué es lo que significa el compromiso del epitelio, de la membrana basal, del epitelio y de la membrana basal, tienen una tasa de regresión espontánea del 57%, una persistencia del 32% y una progresión a NIC3 del 11% y una progresión al cáncer invasor del 1%. Por su parte el NIC2, una regresión del 43%, una persistencia del 35% y una progresión a NIC3 del 22% con un riesgo de cáncer invasor de 1.5%. Y NIC3, la regresión baja al 32%, la persistencia al 56% aumenta y la progresión a un cáncer de cérvix invasor es del 12%. Y la evolución natural de las lesiones intraepiteliales, pues como ustedes lo han visto en las citologías, el ASCUS, el ley de alto grado y el ley de alto grado, igualmente, tiene una regresión a la normalidad de 24 meses, el ASCUS del 68%, el ley de bajo grado del 47% y de alto grado del 35%, y por su parte progresión a cáncer invasor a los 24 meses del 0.3 hasta el 1.4% respectivamente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que ustedes tienen como médicos generales para el diagnóstico y el screening del cáncer del cuello uterino? Básicamente 3. El test del virus del papiloma humano, la citología cérvico-vaginal y una cosa importante para los que trabajan en regiones alejadas, que es el viability o la estrategia ver y tratar. ¿Listo? Estas pruebas se utilizan solas o en secuencia, dependiendo de los resultados que vamos a tener según la prueba. Este es el VIA, este es un cuello uterino en donde nosotros le administramos un medicamento que se llama ácido acético y podemos ver lesiones blanquecinas o leucoplasias, como lo pueden ver acá, que nos indican que hay alguna alteración celular a nivel del cuello del útero que debemos prestarle atención. Después, al administrar Lugol, vemos que pues, el epitelio escamoso va a contener glucógeno, ¿sí? Y las lesiones preneoplásicas y el cáncer invasor tienen poco o nada de este glucógeno y por eso van a verse de esta forma. Esto es lo que se conoce como un test de Schiller positivo o negativo, y en estas lesiones blanquecinas, que en colposcopia pues tienen algunos criterios de los bordes, de la vascularización de los vasos, podemos diferenciarlas de alto o bajo grado y tratarlas. Esta estrategia del viability sirve para las lesiones apartadas, donde si ustedes ven esto y trabajan en un pueblo que no tienen acceso a una colposcopia, no tienen acceso a un ginecólogo, deberían tratar inmediatamente a estas pacientes para evitar la persistencia del virus y la recurrencia del cáncer de cuello uterino. Esta simplemente pues, es una imagen para que ustedes vean una excreción, una lesión ulcerosa en coliflor, que claramente es un cervix hasta que se demuestre lo contrario, pero está muy claro. La citología cérvico-vaginal, ustedes también todos la conocen, las distintas formas de toma, la podemos hacer en una lámina o en medio líquido. Esta diapositiva la traigo por si a ustedes les toca tomar la citología y les toca roturarla y les toca ponerla y mandarla al laboratorio. ¿Cómo deben administrar la muestra? ¿Listo? Entonces la muestra de la zona de transformación tomada con la espátula se aplica frotando de forma rotatoria, y si la toman con un cepillo endocervical, pues va a ser de forma enrollada en el principio de la lámina, junto con los nombres y pues los datos clínicos de la paciente, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos va a arrojar la citología? Esto. En la primera diapositiva vemos las células de un epitelio escamoso normal, ¿de acuerdo? En la segunda vemos cómo se pierde ya la relación entre el núcleo y el citoplasma, se ven células un poco más grandes, nos hablan de una lesión de bajo grado, y esta es una lesión de alto grado, donde vemos ya una diferenciación celular clara, algunas células incluso con 1 o 2 o 3 núcleos que nos indican que ya hay una lesión,
y eso es lo que la citotecnóloga va a ver y les va a reportar a ustedes como bajo o alto grado, ¿de acuerdo? La prueba del virus del papiloma humano, actualmente tenemos muchas, pero la que más se usa es la reacción en cadena de la polimerasa, donde les van a ustedes a reportar si existe o no el virus del papiloma humano y qué tipo de serotipos hay, ¿de acuerdo? Les pueden indicar que están de alto riesgo o de bajo riesgo, eso depende de la casa farmacéutica, pero lo importante es que ustedes tengan claro si la paciente tiene o no tiene el virus, ¿listo? En cuanto a la evidencia científica de por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de la forma en la que hacemos, este es un artículo del Journal Internacional de Ginecología y Obstetricia, donde se hizo una revisión sistemática de metaanálisis para ver la eficacia del virus del papiloma humano versus otras estrategias. Entonces aquí podemos ver la sensibilidad y la especificidad del virus del papiloma humano versus la estrategia ver o tratar. Vemos que el test de VPH tiene una sensibilidad y una especificidad del 95 al 84% versus el VIA del 69 al 87%. El VIA y la citología, entonces el VIA 77% 82% y la citología una sensibilidad del 84% con una especificidad del 88%. Y esta que es la más controvertida, el VPH versus la citología cérvico-vaginal, vemos que el test de VPH tiene una sensibilidad del 94% con una especificidad del 90% versus la citología con una pobre sensibilidad del 70%, pero una especificidad un poco más alta del 95%, y este hallazgo nos explica por qué en el 2014 hacemos lo que hacemos, que ya les explico con las guías de práctica clínica del Instituto Nacional de Cancerología. Y esta es la sensibilidad global y la especificidad global del test de VPH del 94% y el 88% respectivamente. En esta metaanálisis de Cochrane estudiamos la citología versus el test de VPH para lesiones perineoplásicas. Esta es una curva ROC en donde tenemos en el eje de la Y la sensibilidad y en el eje de las X la sensibilidad, y vamos a comparar distintas tipos diagnósticos, en este caso la citología con un diagnóstico de ASCUS versus el VPH para una lesión perineoplásica NIC2. Vemos que el VPH, que es lo que ustedes ven con los cuadros rojos, con las imágenes rojas, tiene una sensibilidad y una especificidad mucho más alta que la citología. En cuanto al NIC3 pasa exactamente lo mismo, lo podemos ver acá. La citología con un LEI de bajo grado versus un VPH positivo aumenta un poco más el espectro de la sensibilidad y la especificidad de la citología porque ya tenemos una alteración celular importante, sin embargo la persistencia y la presencia del virus es lo que va a ser crucial en nuestro diagnóstico. La citología cervicovaginal versus la de bajo grado versus el VPH, exactamente lo mismo. La citología en base líquida versus el VPH, esta la traigo simplemente porque la citología en base líquida tiene un poquito mejor de sensibilidad que la citología convencional, pero pues la que ustedes tengan al alcance está perfecto. Y citología en base líquida de ASCUS versus VPH es la misma historia. Ya para ir finalizando y los puntos claves que tienen que tener en cuenta, ¿cómo practicamos esto, cómo ponemos esto en práctica para nuestras pacientes? En el 2014 salió una guía de práctica clínica del Instituto Nacional de Cancerología, donde nos decían cómo debemos tamizar nuestras pacientes para el cáncer de cuello uterino. En principio, decíamos que la tamización se debe hacer entre los 30 y los 65 años con un test de VPH y entre los 25 y los 30 con una citología cervicovaginal. Pero con toda la evidencia que les acabo de mostrar, eso cambió, ¿listo? A partir del 2021, por eso les pongo acá la pregunta, y las pacientes de menos de 35 años, ¿qué está pasando? Entonces, en el 2020-2021 salió el segundo reporte de las guías de práctica clínica del Instituto Nacional de Cancerología, donde vemos que la tamización para mujeres de entre 25 y 65 años se debe iniciar con el test de DNA de VPH, ¿de acuerdo? Si el DNA VPH sale negativo, se debe hacer una prueba en 5 años y ya está. Mientras que si el test de VPH sale positivo, depende qué tipo de serotipo le está saliendo. Si es 16 o 18, que son los de alto riesgo, debe pasar directamente a colposcopia, ya es territorio nuestro, o si sale otros de alto riesgo, ahí sí entra la citología, ¿listo? ¿Por qué la citología? Por lo que les expliqué ahorita, tiene una especificidad mucho mayor y nos sirve como un triage diagnóstico de estas pacientes. Y pues ya, según el reporte que tengamos, si es negativa, hacemos una citología a los 18 meses, si sale normal, seguimos una tamización usual, si sale un ASCUS vamos a colposcopia, si sale un ASCUS, un LEID de bajo grado, directamente a colposcopia, o un LEID de alto grado, también directamente a colposcopia, ¿de acuerdo?
Estas son lo que les decía ahorita, la tamización en zonas geográficas de difícil acceso, que lo que más vamos a tener en cuenta es el viability, ¿listo? La estrategia de ver y a tratar. Si ustedes ven alteraciones después de administrar los medicamentos que dijimos, el Lugol, el ácido acético, tienen que tratar de inmediatamente a la paciente, dependiendo del rango de edad, y si ya pueden redireccionar al paciente a un ginecólogo, pues perfecto. Este es el tratamiento de lesiones de alto grado para NIC1, NIC2, pues que realmente una paciente si tiene ese diagnóstico debería estar manejada por el ginecólogo, pero si ustedes les llega un reporte de estas pacientes, pues lo tienen que tener en cuenta. Si están en embarazo, vamos a dar un manejo expectante y hacemos una citología, una colposcopia, perdón, en 6 meses, pero si no está embarazada y tiene menos de 30 años, entonces si es NIC2, podemos hacer un manejo expectante versus una conización que lo hacemos los ginecólogos, o si tiene más de 30 años, hacemos una conización con asa de radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Y el tratamiento para NIC1 es muy parecido, simplemente que es un poco más expectante, pero como les digo, esa parte ya nos compete a los ginecólogos. Entonces, cuando ustedes tengan el reporte de estas citologías o anatomopatológicos de esta paciente, lo ideal es que nos lo remitan a nosotros. Y este es el seguimiento de NIC1 y NIC2 post-tratamiento, que en este sí vale la pena que ustedes lo tengan claro, porque les puede llegar la consulta post-conización, ¿listo? Para que lo tengan claro, ¿listo? Entonces, paciente con lesiones NIC1, NIC2 que ya fueron tratadas, si fue NIC1, hay una flexibilidad de realizar o no el ADN de BPH. Si lo hacemos en 12 meses y actuamos según los resultados que hablamos al principio, ¿de acuerdo? Si es NIC2 o NIC3, hacemos nuevamente el BPH. Si salen 12 meses negativos, volvemos a la tamización usual a los 5 años, o si sale positivo a la colposcopia, ya según el manejo, según el reporte histopatológico. Este simplemente se los traigo porque es una clasificación de riesgo nueva que hace el Instituto Nacional de Cancerología, donde según el serotipo del papiloma humano, si es 16 o 18 o distintos a 16 y 18, junto a la prueba triage que es la citología, tenemos ciertas conductas, ¿de acuerdo? Y los resultados que podemos tener en la colposcopia, que pues ustedes le pueden ir diciendo a sus pacientes, según el virus del papiloma humano que tengan, más o menos qué es lo que va a ocurrir. Conclusiones grandes. El inicio de la tamización del cáncer de cuello uterino tiene que ser a los 25 años. Antes de los 25, solo si tienen factores de riesgo. Nos llegan a la consulta frecuentemente de colposcopia pacientes con 16, 18 años, con citología sin ninguna indicación, que inevitablemente van a terminar en una colposcopia o en un cono o en una biopsia totalmente innecesaria. Factores de riesgo como más de 6, 7 compañeros sexuales al año, que tengan alguna inmunosupresión, que tenga actividad sexual, o sea, que sean trabajadores sexuales y demás, ¿de acuerdo? La estrategia ver y tratar para las regiones apartadas la tienen que tener clarísima y la tienen que hacer para disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino, colposcopia con indicación, como lo tienen ahí claro, y los casos especiales como el embarazo, la inmunosupresión y la menopausia, sí vale la pena que lo maneje siempre el médico especialista. Y dejo para lo último la vacunación, ¿listo? La vacunación no es negociable. A partir de los 9, pues entre los 9 y los 16 años, las niñas tienen que vacunarse contra el virus, y los niños también, contra el virus del papiloma humano, ¿listo? Es el único cáncer que tiene vacuna, entonces no tiene presentación que haya pacientes que no estén vacunados y que presenten cáncer, ¿listo? Esta es la foto de mi hija, que nace en un mes. Gracias.